Em, Hola profe, buenas noches. Este es nuestro trabajo del parcial. Entonces, empezando rápidamente, empleamos un código en MATLAB para graficar los puntos de los buses de datos de las tablas de los valores del tiempo B1, B2 e I1. Esto lo único que hace pues es graficar los puntos. Tomamos los picos como el valor de B1, B2 e I1 y teniendo en cuenta que esto hace parte de la prueba de circuito abierto para I2 igual a 0. Entonces, teniendo estos valores, solamente hacía falta hallar el desfase. Cogimos B1 como referencia y aplicamos una función que está en MATLAB, que es la transformada rápida de Fourier. Este es el código. Se toman los datos por aparte para trabajarlos y se le aplica la transformada. Y lo que hace es muestrear la función, pues la gráfica de los puntos, para como obtener esa información de la señal y poder trabajar. Y pues ya solamente sacamos los ángulos de cada fase, de B1 y B2, y restamos esas fases para calcular el ángulo. Esto es lo que dio. Se maneja el rango de 180, entonces se le da la vuelta y al final lo que queda son estos valores de B1, B2 e I1 a estos ángulos. Esto es para B1 y B2 y se aplica lo mismo para I2. Y pues esto ya se pasa y lo manejamos en valor RMS. Ok, listo. Ya manejando con los valores RMS, con las señales que nos mostró el compañero Andrés, obtuvimos aquí pues la prueba uno que es en vacío, para la corriente 2 igual a cero. Aquí simplemente sacamos, pues sabemos que la impedancia tanto para el capacitor como el inductor se caracteriza en este caso. Para el capacitor utilizamos el voltaje 2 sobre la corriente uno. Allí sacamos pues su valor en rectangulares, sacamos su parte real, tanto en la imaginaria pues que sería la del capacitor. En la parte real que nos muestra allí es la que es como la resistencia interna que manejamos y implementamos allí en Simulink. El sistema que estamos manejando es simétrico y pasivo. Por ende, podemos decir que los parámetros Z11 es igual al Z22 y viceversa del Z21 para el Z12. Para allá los valores tanto del capacitor, de la resistencia del capacitor, de una vez dividimos sobre 2. Entonces obtuvimos que para la impedancia el valor del BZL, restamos del voltaje 1, que sería el de la entrada del generador, menos el voltaje 2, que es el de la salida. Allí obtuvimos la respuesta. Allí simplemente despejamos el valor de la impedancia justo con el inductor. Allí tuvimos el resultado. Lo mismo para la capacitancia, y la parte real del ZL es el valor de la resistencia. Como mencioné anteriormente, esos son los valores ya con los resultados sobre 2, como lo muestra en la línea de transmisión. Con esto ya obtuvimos los parámetros Z, como ya he dicho anteriormente, es simétrico. De aquí sacamos el delta Z, que lo necesitamos para los parámetros de transmisión ABCD. Allí obtuvimos los resultados aplicando las ecuaciones de la transformación. Y de allí obtuvimos la impedancia característica, que por simetría se sale simplemente de la raíz de B sobre C. Y ese sería el resultado para la impedancia característica. Listo. Para el punto C nos piden llenar esta tabla a través de simulación, que es para el caso del cuadripolo excitado y cargado. Esto es para el primer caso. Se carga con la impedancia característica. Entonces esto por fórmula queda de esta manera. Esta es una forma de sacarlo, de forma como teórica con esta fórmula. Y nos podemos dar cuenta que esa z de entrada es igual a la z a la impedancia característica del sistema. Y aquí contestamos de una vez la pregunta de que nos pide como hallar, verificar que al cargar el sistema es como si el cuadripolo estuviera transparente. Lo que pasa es precisamente que como por propiedad del cuadripolo la impedancia característica al cargarlo es como si este no estuviera, y esa z de entrada que es como B1 y 1, la impedancia vista en el generador, la impedancia total del sistema, del cuadripolo y la carga, es equivalente. Entonces, mirando aquí por encima de la simulación, que es esta, de la línea de transmisión, es como si este B1, que es del generador, y esta corriente I1, dieran una impedancia que es equivalente a esta. Entonces es como si el cuadripolo que está aquí en medio no estuviera. Que por cierto, anoto además que se, se simuló los valores de resistencia y de la inductancia y del capacitor que se hallaron para verificar que esos valores de B1, de I1 y de B2 fueran correspondientes y efectivamente pues lo son. Entonces, como venía diciendo, se cargó, se halló la Z de entrada de forma así analítica y de forma aquí con el sistema, con la simulación. Y pues ya solamente es como mirar aquí el voltaje de los terminales de la carga, que es este. Y así de igual manera para el resto de los casos. Para el caso en vacío, que es cuando no hay carga,
se calcula así con fórmula, o de igual manera se calcula aquí en vacío para el voltaje del generador sobre la corriente que fluye a través del cuadripolo. Y ya por último un caso con una carga de 1500 ohmios, que simplemente reemplaza aquí en la fórmula y nuevamente también se verifica así por la simulación con estos datos de acá, que es la corriente que pasa por el cuadripolo sobre esa corriente, que para este caso particular del vacío es como si fuera la impedancia total de este pedazo, ya que esto es como si volara, que es muy similar a la prueba de circuito abierto para I2 igual a 0. Y ya entonces solamente se llena la tabla. Y por último nos piden representar una ganancia de voltaje, que sería el voltaje de la carga sobre el voltaje de entrada, que sería una ganancia de voltaje. Entonces esa ganancia nos la piden mostrar en términos de los parámetros de transmisión. Entonces usamos las fórmulas de los cuadripolos para este caso y además en términos de la misma carga. Entonces lo que hicimos fue, ya tenemos las ecuaciones en términos de los parámetros de transmisión. Esta corriente I2 la expresamos que es el voltaje de la carga sobre la impedancia de esa carga. Y ya solamente la reemplazamos, decimos que el voltaje del generador es el mismo V1, V2 es el mismo voltaje de la carga, y ya simplemente nos queda como desarrollar una de estas ecuaciones, por ejemplo la primera que fue con la que nos fuimos, y despejar ese valor de BL sobre BG para representar la ganancia del voltaje. Y ya nos queda todo en términos de la carga y de los parámetros de transmisión. Y nos queda verificar solamente que ese BL, ese voltaje en la carga, pues es igual. Y efectivamente se dan los valores de los parámetros de transmisión para cada caso, para la impedancia característica, para el vacío y para la resistencia de 1500 ohmios, y pues todo concuerda. Son unas pequeñas variaciones, pero es por los decimales. Listo. Ahora pasamos al ejercicio propuesto número 2. Corresponden a un circuito de acuerdo al número de dígitos de nuestras cédulas. El último dígito es fue el número 7, es el problema propuesto número 10.9 del libro de Alexander Zadig. Dice que la variable de salida para este caso sería libre. Nosotros escogimos la variable de la resistencia 30 ohmios, la que aparece desde sub 0. Entonces simplemente para este circuito, para hallar pues, ese voltaje, hicimos sumatoria de voltajes en mallas. Salen tres mallas, de las cuales dos de ellas dependen de una fuente dependiente. Simplemente aplicamos sumatoria de voltajes para la primera malla. Tenemos la primera ecuación, utilizamos una supermalla. Y por último utilizamos la ecuación de la fuente dependiente, que es de la corriente 2 menos la corriente 3. Allí obtuvimos la matriz, hallamos ya pues las corrientes necesarias de las ecuaciones. En este caso, como vamos a trabajar pues el voltaje de la corriente de la resistencia de 30 ohmios, utilizamos la corriente de la malla 3 multiplicado pues por la resistencia de 30 ohmios. Allí tenemos ya lo que es el voltaje. Como sabemos, la frecuencia lo manejamos, el, perdón, la HS es el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, en este caso, que es nuestro parámetro de salida. Se cancelan las excitaciones, entonces solo nos queda representada esa ecuación que tenemos allí. Tenemos como ecuación polinomio característico 4 millones más 8000 s más 3000 ks más 2s al cuadrado más ks al cuadrado. Utilizando el teorema de Hurwitz, aplicamos pues ya lo que es esta escalabilidad. Ahí se ve claramente el grado de cada uno de las partes del polinomio. Para el caso del s cuadrado es 2 más k, simplemente la variable s, 8 más 3000k, y para la variable independiente tenemos 4 millones. Para hallar la incógnita que nos hace falta, utilizamos en este caso pues la expresión de B1. Allí la utilizamos, como resultado nos da 4 millones, que es claramente el que tiene que dar la variable independiente. Ya con esto podemos hallar pues lo que es la estabilidad para los valores de K, la estabilidad, la inestabilidad y el estado crítico. Para la estabilidad nos dice, para la ecuación de 2 más K mayor a 0, dice que K tiene que ser mayor a menos 2. Para la otra, de 8000 más 3000K, K tiene que ser mayor a menos 8 tercios, es un aproximado de menos 2.66. El críticamente estable coge los dos resultados de estabilidad, y la inestabilidad ya sea pues para resultados menores a menos 8 tercios. Listo. Ya esto lo representamos pues en el modelo circuital, en Simulink. Empezamos con los resultados de inestabilidad para resultados menores a menos 2.
aplicamos pues en la ganancia en el circuito, serían los valores de K. Listo, bueno, como podemos ver el sistema pues tiende, si hacemos un expand ahí en el scope del sistema tiende a infinito, él prácticamente diverge, entonces él entra en total inestabilidad. Bueno, eso para la ganancia de, de resultados menores a -2. Para el estado estable nos dice que el valor de la ganancia tiene que ser mayor a -2. Utilizamos el valor de -1. Y esta es la señal que obtenemos como resultado. Aquí podemos decir, pues, claramente el sistema se comporta de una manera acotada, tiene pues sus límites ahí, en este caso los de la amplitud de la fuente, que son de 10 voltios. Mm, el sistema seguramente, pues, a lo largo del tiempo, en este caso en el sistema no lo podemos mostrar, tiende a converger a cero. Tal vez, no sé, se comporta como si los elementos almacenadores de energía, tanto el capacitor como el inductor, se estuvieran cargando entre ellos mismos. Para el problema del estado críticamente estable, dice que son valores iguales, en este caso -2. Y aquí es donde entra un pequeño problema. Se puede ver que el sistema, por lo menos MATLAB, no, primero gráficamente no entrega nada y segundo arroja un error donde menciona un problema de unos pasos que no son finitos, que por el contrario tienden a infinito, y esto pues considerando que en este punto el sistema entra en un punto crítico, que él queda en una oscilación digamos perpetua, que no se estabiliza y tampoco se inestabiliza. Entonces de pronto la resolución del programa no permite como ni siquiera visualizarlo. Aquí habla de un problema de tolerancia que intentamos verificar, pero aún así el programa no es capaz de modelar ese comportamiento. Y pues dice también que puede ser un posible caso donde el sistema entre como en, Resonancia. sí, y en un caso como particular del sistema. Entonces digamos que no es capaz de modelarse para este caso en que es marginalmente estable. Nosotros si hicimos la reducción de la tolerancia, tuvimos en cuenta pues que la fuente como es sinusoidal, aplicamos también un escalón, pero el resultado no cambió. Se verificaron los polos en el sistema, tanto para la estabilidad y el estado crítico, estable, críticamente estable. Tampoco nos arrojó Bueno, un valor distinto al que obtuvimos anteriormente. Entonces lo que hicimos pues fue realizar otro circuito pues como prueba de que de pronto era el circuito que a nosotros nos tocó que simplemente no cumplía con las condiciones. Y el otro que hicimos de ejemplo tenía arrojaba valores similares, daba los valores de inestabilidad, de críticamente estable, pero la parte de estabilidad no los arrojaba. También arrojaba casi la misma clase de error, entonces no sé qué problema sería ahí, profe. pues listo, profe, ese sería todo el parcial. Sí, Muchas profe, gracias. buenas noches.